Hola, buenas tardes chicos, esta es nuestra última clase de Química 2 y el tema de hoy son compuestos orgánicos. Vamos a continuar con la clase. Dejen que me cargue, es que lo puse en presentar y a veces tarda un poquito en cargar. Listo. Bueno, nuestro tema del día de hoy son compuestos del carbono y macromoléculas. Déjenle cambio. Introducción. Si ustedes se han preguntado alguna vez por qué algunos alimentos tienen un aroma característico, porque unos huelen como muy fuerte, unos más bajito, porque unos huelen rico, unos muy feo. También se han preguntado qué relación existe entre el aroma de una fruta y el principio activo de un medicamento. O también por qué se usa alcohol para limpiar heridas o gasolina blanca para remover manchas grasa. ¿Qué propiedades poseen los compuestos del carbono de ciertos materiales o productos comerciales que nos permiten darle un uso de aplicación específica? La verdad es que el carbono se encuentra casi en el 90% de cosas que existen en el mundo. Existen algunos tipos compuestos de carbono como son los alcoholes, los aminas, los aldehídos, las acetonas, los ácidos. Y estas mismas se consideran como derivados de hidrocarburos. Hidrocarburos pues proviene del carbono y se caracterizan por tener en su estructura átomos de carbono enlazados a otros átomos de otros elementos, como por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno, y están formados parte de un grupo funcional y en el cual se le asignan propiedades específicas. Vamos a ver cómo se hace una fórmula graficando una ecuación química. Y estos productos de uso cotidiano como el vinagre o saborizantes para los alimentos, el acetona que usamos para limpiarnos las uñas, anticongelante para los carros, colorantes o algunos medicamentos, entre otros, tienen componentes orgánicos con propiedades de carbono, o también sus usos o aplicaciones relacionadas son con el grupo o grupos funcionales que contienen en nuestra estructura. Y aquí les voy a dar el compuesto que caracteriza a cada uno de estos elementos que se pueden ver. Por ejemplo, tenemos vinagre. Es vinagre la primera que se ve. El vinagre es nombre químico, es ácido carboxílico y su estructura es con carbono, hidrógeno y oxígeno. Después tenemos aquí un jugo de naranja, pero es más bien un saborizante de elementos, que químicamente se conoce como éster. Y su componente químicos es carbono y oxígeno. Después tenemos un medicamento. No es como, voy a decirlo como paracetamol. El paracetamol se le conoce como amida y su estructura química contiene carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Después tenemos acá lo que son el removedor de esmalte, o sea, la acetona, y químicamente se conoce como cetona y contiene carbono y oxígeno. Después tenemos de este lado el anticongelante, que químicamente se conoce como alcohol y contiene oxígeno e hidrógeno. Tenemos
eh, lo que es como laca para madera, lo que se hace que sea más brillante todo. Y químicamente se llama aldehído y contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y por último tenemos los que son los colorantes, ahora sí, de comida. Y se le conoce químicamente como amina. Contiene nitrógeno e hidrógeno. Voy a darle cambio a la diapositiva. Ahora sí vamos a conocer más funciones en las que contienen el carbono, pero en este caso son los hidrocarburos. El petróleo. El petróleo o aceite de roca es una roca líquida de color oscuro, oleaginosa e inflamable, de composición muy variada, sobre todo hidrocarburos, que se extrae de los estratos superiores de la listósfera. Se origina por acumulación de plancton marino que se transforma por bacterias en ambiente anaerobio. Por eso, no sé si saben o han visto fotos o imágenes o videos donde se produce el petróleo, que casi siempre son en medio de los mares o en una isla o cerca de algún lago o de algún mar. Aquí tenemos una imagen en donde está la localización del petróleo, que pues en esta encontramos, es una roca, recuerden que es una roca, y encontramos lo que viene siendo primeramente el agua, después en medio el petróleo y ahora sí el gas. El petróleo se encuentra mediante perforaciones de hasta 7.000 metros, tanto en tierra firme como en el mar, y se puede extraer el petróleo para ser utilizado como fuente de energía, lubricantes para hacer asfaltos, plásticos, pinturas, gasolina, etc. Entonces, el petróleo es un hidrocarburo en donde contiene en su más grande cantidad de química el carbono. Seguimos. Me acabo de dar cuenta que no le cambié el nombre, pero no es petróleo, y aquí estamos hablando del gas natural. El gas natural es una mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en yacimientos acompañados al petróleo o en depósitos de carbón. Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se extrae, está compuesto principalmente por entre 90 o 95% de metano y suele contener otros gases como nitrógeno, etano, carbono, butano, propano y trazas de hidrocarburos más pesados. Se puede obtener también en las plantas de tratamiento de restos orgánicos, por ejemplo las depuradoras de aguas residuales urbanas, las plantas de procesamiento de basura o las plantas que las producen el vino, el gas, etc. Y estas mismas se llaman biogás. Aquí tenemos una imagen que viene siendo como el ciclo de dónde se puede producir el gas natural. Se puede producir en aguas residuales, en fertilizantes, en la fotosíntesis, en las biomas de los animales, en la electricidad y el calor. Y obviamente está constituido por carbono. Como pueden ver aquí en la fórmula química que sale CO2 es el carbono. Entonces ahí nos está indicando que ya se encuentra el carbono. Y el gas natural que se obtiene debe ser procesado para su uso comercial o doméstico. Algunos de los gases que forman parte del gas natural extraído se separan de la mezcla porque no tienen capacidad energética, como puede ser el nitrógeno, o también porque pueden depositarse en las tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de ebullición. ¿Qué es ebullición? Pues ebullición es cuando algo como por ejemplo cuando hierve el agua, su punto de ebullición es cuando empieza a burbujear. Entonces sería como algo cuando empieza
me trabé. Bueno, sí, como a extinguirse. Ahora sí, están los compuestos del carbono. Por si no conocían el carbono, así es. El carbón es un tipo de roca formada en zonas pantanosas por la descomposición de restos vegetales. Esta descomposición es llevada a cabo por bacterias anaerobias. ¿Qué quiere decir que en esto? Que viven en ambientes pobres en oxígeno. Sobre los restos vegetales habitualmente se depositan limos o arcillas que aumentan el ambiente anaeróbico, facilitando el enriquecimiento en carbono. Y generalmente o a veces se intercalan capas de carboníferas en capas en otras rocas. Y estas rocas de aquí son las que son el carbono. Les voy a explicar cada una de ellas y sus tipos de rocas más bien. Pues está la turba. La turba es una roca en la que se pueden distinguir bien los restos vegetales. Contiene menos de 60% de carbono. Uy, se movió. Lo que hace que tenga bajo poder calorífico. En el siguiente tipo tenemos el lignito. El lignito se forma por compresión de la turba. Puede distinguir algún resto vegetal y contiene entre un 60 y un 75% de carbono. Tenemos lo que es la hulla. Se origina por compresión del lignito y tiene entre un 75 y un 90% de carbono. Y la última es la antracita. Se forma a partir de la hulla. Contiene hasta un 95% de carbono, lo que confiere un elevado poder calorífico. Y es el carbón de mejor calidad. Si se dan cuenta de que de una piedra de carbón sale la otra y la otra y la otra y así sucesivamente. Así es como se va componiendo el carbono, sus piedras, pues sus propiedades. Seguimos. Compuestos del carbono. ¿Cómo son los compuestos del carbono? Como pueden observar, aquí nos dice las ecuaciones químicas de cómo se conforman cada uno de estos elementos. Tenemos el alcohol, como les dije, es hidroxilo, que contiene oxígeno e hidrógeno. Las letras que se ven son las letras de los elementos que existen en la tabla periódica. Por si tienen duda, pueden tener a la mano su tabla periódica e ir observando conmigo los elementos que se encuentran en cada una. Después tenemos el aldehído y acetona, que se le conoce como carbonilo y contiene oxígeno y carbono. ¿Qué son esas rayitas que se ven ahí? Son enlaces. El alcohol tiene un enlace, solo uno. El acetona tiene doble enlace, que son las dobles rayitas. El ácido carboxílico tiene también doble enlace. El éster tiene también doble enlace. El amino tiene triple enlace. Y la amida también tiene doble enlace. Así es como se ve en los compuestos de carbono, en las fórmulas químicas de cada uno de esos elementos. Y los átomos de carbono tienen las propiedades de unirse entre sí para formar cadenas rectas y ramificadas que pueden ser abiertas o cerradas, como lo pueden ver en la imagen. Le voy a hacer más zoom. Con enlaces simples, dobles y triples, como les expliqué ahorita. En el caso de los hidrocarburos, los átomos de carbono solo están unidos a átomos de hidrógeno. Sin embargo, también se pueden hacer enlaces covalentes con estos. Y con átomos de otros elementos como el oxígeno y el nitrógeno, formando parte de un grupo funcional. Ahora vamos a ver los radicales. ¿Qué son los radicales? En las fórmulas generales, los símbolos de R representan lo que son los radicales,
¿Qué son las radicales? Son cadenas de carbono o anillos enlazados a un grupo funcional. Muy bien. Entonces, tenemos aquí en la imagen lo que es el metano. El metano se llama, tiene carbono y hidrógeno y dice que tiene 4. Entonces, acá solo vemos que tiene un enlace. El etano. El etano, si se fijan, son 2 carbonos e hidrógenos que tienen como numerito 3 y se agrupan con doble enlace. Y así sucesivamente con todos. El propano, el CH tiene 3 y acá está unido con 3 enlaces. El butano está unido con 4 enlaces y el pentano está unido con 5 enlaces. Fíjense bien, tienen que recordar esto. El que tiene un enlace se llama metano. El que tiene 2 enlaces se llama etano. El que tiene 3 enlaces se llama propano. El que tiene 4 enlaces se llama butano. Y el que tiene 5 enlaces se llama pentano. Seguimos. ¿Cómo se forman las cadenas y los grupos? Cuando los átomos de carbono forman compuestos, se unen entre sí y también con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y a veces con algunos otros elementos. Estas uniones se forman mediante enlaces covalentes debido a la diferencia de electronegatividad de cada uno de los elementos participantes. Cada átomo tiene una capacidad de combinación específica. Entonces, aquí vemos la fórmula estructural del alcohol. ¿Cómo es el alcohol? La fórmula normal nos dice que tiene 1, 2, 3 CH, o sea, 3 carbono e hidrógeno unidos a un oxígeno e hidrógeno. Entonces, si pueden observar, en la CH hay un numerito que es el número 3. Si se fijan, en la primera C tenemos 3 hidrógenos, o sea, 3H. ¿Por qué? Porque ese es el numerito que nos indica acá. En la siguiente CH tiene un numerito que es el número 2. Entonces buscamos el C de carbono y si pueden observar solo tiene 2 hidrógenos, uno arriba y uno abajo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que solo hay 2. El siguiente ejemplo es igual. Tenemos el carbono unido a 2 hidrógenos, uno arriba y otro abajo. Pero este mismo está unido a un oxígeno y el oxígeno está unido a un hidrógeno. Y así es como se formularía estructuralmente el alcohol. Voy a poner otro ejemplo. Que tenemos el aldehído. No, perdón, este no es el aldehído, es el acetona o cetona, como la quieran llamar. Tenemos en la estructura que es un CH3, entonces un carbono e hidrógeno 3. Identificamos, tenemos un carbono y 3 hidrógenos enlazados en cada uno con solo un enlace. Después tenemos un carbono con doble enlace unido a un oxígeno. Aquí tenemos nuestro carbono con doble enlace unido a un oxígeno. Y ese mismo está unido con un enlace, un CH3, o sea, otro carbono con 3 hidrógenos. Y tenemos por final un carbono con 3 hidrógenos con un simple enlace. El simple enlace es solo un enlace. ¿De qué formas también se pueden estructurar? Tenemos aquí CH3, carbono e hidrógeno 3. Identificamos carbono, hidrógeno 3. Ahí está mi C, el hidrógeno con enlace simple enlazado cada uno y los conforman 3. Después nos dice la fórmula que es nitrógeno, hidrógeno 2. Entonces, que esta fórmula se une al nitrógeno y de ese mismo nitrógeno desplacen 2 hidrógenos. Aquí tenemos nuestro nitrógeno unido al carbón y sale un hidrógeno y otro hidrógeno, o sea 2.
Se puede poner igual uno arriba y otro abajo, pero esta es otra fórmula de estructurar las ecuaciones químicas de cada uno de los elementos. Ahora sí, vamos con el otro punto. Vamos a ver cómo se hace la construcción de compuestos de carbono. Aquí tenemos un modelo de esferas y palos para el compuesto de metilamina, que es CH3 enlazadas a un nitrógeno e hidrógeno 2. Si pueden observar que este compuesto está conformado por un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno que a su vez está unido a 2 átomos de hidrógeno, que es lo que les explicaba. El CH3 está unido a un nitrógeno con un hidrógeno 2. Y observen cómo se construye la fórmula. Un tip o un dato es que el carbono es tetravalente, el hidrógeno es monovalente y el nitrógeno es trivalente. ¿Qué quiere decir esto? El carbono siempre va a llevar sus 4 enlaces, puede llevar hasta 4 enlaces, más bien puede llevar 4 enlaces o menos, uno arriba, uno abajo, uno del otro y otro del otro. El nitrógeno puede llevar hasta 3 enlaces, solo eso ya, uno arriba, otro lado y otro lado. Y el hidrógeno solo puede llevar un enlace. Tomando en cuenta las valencias de los elementos, podemos ya construir la fórmula desarrollada de metilamina. Aquí pueden observar que en la fórmula desarrollada cada línea representa un enlace entre átomos. Aquí ya está la fórmula desarrollada, que es carbono con sus 3 hidrógenos y nitrógeno con sus 2 hidrógenos. A partir de la fórmula desarrollada se construye el modelo y se debe de identificar cada átomo con su respectivo modelo en el kit de trabajo. Ay, ¿qué pasa? Y ahora sí, se seleccionan los átomos y se construye el esqueleto de la cadena hidrocarbura uniendo los carbonos. Esos son los enlaces y observen el resultado final. Cada elemento está por su color. El resultado final es un modelo molecular de metilamina. Observen. Es importante verificar el número de enlaces de cada átomo. Así que en este caso, carbono tiene 4 enlaces. Identifiquen cuál es carbono, que es el de color gris. ¿Por qué? Porque si pueden observar, salen 4 enlaces de ellos. Tenemos en nitrógeno 3 enlaces. ¿Cuál es nitrógeno? Es el azul, pueden ver 3 rayitas que salen de ellos. Y al final el hidrógeno, que solo se puede tener un enlace. Y pueden ver que el hidrógeno es el color blanco, que depende solo de un enlace. Y hasta aquí sería todo por el día de la clase de hoy. Espero que les haya quedado claro, y si no, la ventaja de esto es que pueden regresar el video y seguir viendo y viendo y viendo si no entendieron. Así que, pues, si tienen dudas me las hacen saber, ya saben, por WhatsApp o por Classroom. Yo estoy para resolver sus dudas y ayudarlos a aprender mejor sobre lo que es la química 2. Esta es nuestra última clase, espero ya hayan aprendido y espero y la hayan disfrutado y no se hayan aburrido. Así que nos vemos, a ver si nos tocamos luego. Y hasta la próxima. Que tengan un bonito día. Adiós.